7:40, saludamos al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Cómo está, Milton? Buenos días. Empecemos por, ¿qué percibieron ustedes de cómo la gente recogió ayer las preguntas anunciadas por el gobierno? Nosotros tuvimos una impresión muy positiva. Lo que vimos en redes, lo que vimos en la calle, cuando fuimos a entregar los documentos, mucho optimismo. Yo creo que sienten que puede ser el comienzo también de algo distinto. Claro, los actores políticos pues dirán lo que ellos consideren que tengan que decir. Algunos encuadrados dentro del formato de lo que se conoce como oposición, pues se opondrán prácticamente a todo. Pero está dentro de lo normal, ¿no? Está dentro de lo normal, no podíamos esperar ninguna otra cosa. Nosotros, como gobierno, desde el comienzo sabíamos que teníamos que llevar a cabo un proceso gubernamental que iba a desembocar en un nuevo contrato social para el país. Y eso es lo que hemos estado buscando, solamente a través de nuestras decisiones en cuanto a las instituciones, sino también en los procesos que hemos comenzado, como las mesas de diálogo, que han venido avanzando pese a todas las dificultades que también en cierta forma son normales, pero que han venido avanzando. Y ahora pues la consulta popular, que representa otro paso cualitativo en ese proceso de construcción de un nuevo tipo de democracia. Ahora, tiene que pasar algunos capítulos para que la consulta sea una realidad. Primero, la calificación de la Corte Constitucional. El gobierno presenta 8 preguntas de un cambio a la Constitución, de una enmienda a la Constitución, que la convierten realmente en un referendo. ¿Qué pasa si la Corte dice esta y la otra pregunta, o algunas o todas, son reformas parciales, que no tienen que ir a consulta, sino a legislativo? ¿Ustedes las van a cambiar? Tendremos que ver cómo reformulamos la pregunta, tendremos que ver qué es lo que dicen, vamos a estar atentos a lo que sostenga la Corte. Ahora, lo que sí hemos hecho nosotros es un análisis muy detenido, muy detallado, que ha pretendido ser sesudo, sobre la fundamentación y justificación de cada una de las preguntas. Hemos presentado un documento de 478 páginas en las cuales se detalla por qué la pregunta, cuál es su impacto, cuál es el procedimiento que debe seguirse, qué es lo que reforma o enmienda dentro de la Constitución y de qué manera se va a insertar en esa nueva versión del Ecuador que nosotros estamos buscando. Creemos que es un documento bastante explicativo. Sin duda pues tendrás que ser analizado por la Corte y en función de eso pues ellos irán decidiendo sobre la pertinencia de cada una de las preguntas y la forma en que tienen que ser formuladas. Vamos por la pregunta 1, que es la que ha generado ayer un poco de versiones encontradas, digámoslo así, sobre ciertas jurisprudencias que existen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el tema de la garantía de los derechos humanos de las personas. Y ahí entra el tema de la participación de militares. Ustedes, me imagino que dentro de estos 400 documentos están sustentando o tratando de alegar que esta jurisprudencia no tiene que sentarse para esta pregunta. Por supuesto que sí. De hecho, la utilización de los términos es muy precisa. Por eso es que la fórmula que estamos utilizando es apoyo complementario, discutida también con los oficiales de las Fuerzas Armadas, discutida con la policía y revisada a partir de los instrumentos internacionales y de la situación que tiene el Ecuador respecto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. No estamos hablando de poner a las Fuerzas Armadas en el mismo pie o compartir las mismas responsabilidades que la Policía Nacional, porque son dos funciones que son completamente distintas. ¿Pero en qué cambia lo que pasa actualmente con un estado de excepción, por ejemplo? Porque desburocratizamos la intervención de las Fuerzas Armadas a través de la posibilidad de ese apoyo complementario que se active en las circunstancias en las que está formulando la pregunta, es decir, de crimen organizado. O sea, digamos, no necesitamos un estado de excepción para que los militares salgan a la calle. Es correcto. Ese sería el cambio fundamental. Es correcto, es uno de los efectos. Lo otro es que permite agilitar una serie de procedimientos de intervención que de otra forma serían mucho más burocráticos y permitirían o reducirían las capacidades de intervención de las Fuerzas Armadas, pero siempre sometido al ordenamiento constitucional y siempre sometido bajo el criterio de complementariedad de un trabajo que en principio le corresponde a la policía. ¿Complementariedad en qué más, por ejemplo? Complementariedad en el trabajo de inteligencia, complementariedad en el trabajo de control, complementariedad en el trabajo de intervención, complementariedad eventual en el trabajo de represión. Son diferentes aristas que tiene la seguridad. No se trata solamente de entrar a reprimir un delito cuando éste se produce. Se trata de todo un esquema de análisis, de inteligencia, de control y de prevención. Y ahí puede haber un problema de la regresión de derechos. No, porque efectivamente se trata de un apoyo complementario sujeto también a la normativa constitucional y perfectamente enmarcado en las mismas resoluciones de la Corte Constitucional. O sea, el cambio fundamental de lo que pasa ahora con el trabajo de Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional es
desburocratizar y Correcto. segundo, no necesitar de un estado de excepción para que los militares Correcto. hagan lo que están haciendo dentro de un estado de excepción Y ahora. generar mayores niveles de eficiencia en cuanto al trabajo conjunto que debe producirse entre ambas Ya instituciones. hubo una declaratoria por parte de la Asamblea en el 2014-15, si no me equivoco, que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. ¿Qué les dice que ahora la Corte no va a hacer lo mismo? Porque nosotros tenemos bien fundamentado eso, hemos analizado los diferentes aspectos que conlleva la seguridad. Nos parece que el país no puede permitirse que una sola de sus instituciones no colabore en la problemática de seguridad del Ecuador. Nosotros sabemos que estamos lidiando con hechos que trascienden las fronteras y que tienen que ver con una serie de redes de mucha complejidad y necesitamos el enfoque y concentración de todas las instituciones. Es en función de eso que está hecho la primera pregunta. Pregunta 2. La extradición, la Constitución de Montecristi prohíbe la extradición de ecuatorianos sin importar el delito que hayan cometido. Nosotros no somos alcahuetes. El que ha cometido un delito transnacional con características transnacionales tiene que poder ser extraditado. Esa es la consecuencia de que un delito tenga impacto en más de un país. Así como un contrato se lleva a cabo de manera internacional entre ciudadanos de distintos países, tiene impacto en diferentes países, un delito también. Y hoy estamos hablando de estructuras muy complejas que inclusive van de continente a continente y que necesitan la colaboración de los estados. La extradición es una forma de colaboración también. No solamente es un hecho negativo de una persona que va de una cárcel a otra cárcel, es también la posibilidad de colaborar entre estados para enfrentar delitos que trascienden los estados. Pregunta 4, no, pregunta 3. La Fiscalía, que hay un problema con la Fiscal General del Estado que ayer, rapidito, ella dijo, voy a pedir un amicus curiae cuando haya la audiencia para sustentar este tema. Tenemos el comunicado de reacción de la Fiscalía, si lo podemos poner en cámara, para que usted responda a la reacción de la Fiscal General. Ahí está. Esta pregunta también, de alguna manera, estaba planteada en este Comité de Institucionalización de la Democracia, ¿se acuerda de Pablo Dávila? Sí, Que pretendía esto de independizar a la Fiscalía. ¿Qué le dice usted a la Fiscal? Nosotros percibimos los mismos objetivos que la Fiscalía. Queremos una Fiscalía fortalecida, queremos una Fiscalía autónoma, queremos una Fiscalía con herramientas de persecución del delito. Ella considera que probablemente el Consejo Fiscal no es la mejor solución para perseguir ese objetivo. Nosotros pensamos que sí. Pero en todo caso, en el debate está la riqueza también. A mí me parece que bastante aporta el amicus curiae, si es que se presenta de la Fiscalía, porque de repente allí pueden existir elementos que nos permitan reforzar ese criterio. Pero nosotros queremos una Fiscalía fortalecida y con herramientas para investigar el delito. Y para evitarse esta reacción y el amicus curiae que anuncia la Fiscal, ¿por qué no hablaron con la Fiscal antes? Y le sentaron en el Palacio y le dijeron, vea, doctora, queremos hacer este Consejo Fiscal. Bueno, y a lo sí mejor llegaron a algún entendimiento. No, sí ha habido interacción con ella. Sí le preguntaron a la Fiscal. Sí había conversaciones, pero la realidad es que cada institución también tiene su forma de entender las cosas y también, de hecho, es la expresión de su propia autonomía y de su propio criterio respecto de cómo debe funcionar la Fiscalía. Nosotros tenemos el nuestro, por eso lo proponemos en función de ese criterio de fortalecimiento. Ellos tienen los de ellos, propondrán su amicus curiae y estoy seguro que la Corte sabrá tomar los elementos que sean pertinentes justamente para ese proceso de reforzamiento. Queremos una Fiscalía fortalecida. En el tema del crimen, de la sanción a los criminales, a la corrupción, la Fiscalía tiene un trabajo muy importante. Ahora, dicen, por ejemplo, algunas personas que quizá la Fiscalía lo que no quiere es control y los fiscales son los que permiten la impunidad. Nadie los vigila, no hay controles previos ni concurrentes de su actividad investigativa. Recojo el testimonio de un analista político. ¿Puede ser eso o no? Es un criterio válido. Muy fino. Es un criterio válido, así como hay otros criterios válidos. Nuestro criterio como gobierno es que tenemos que avanzar hacia una institución fortalecida y que en el proceso de combate al delito el rol de la Fiscalía es fundamental y de acuerdo al análisis que hicimos, ese Consejo Fiscal nos parece lo más pertinente para justamente reforzar esas funciones que estamos buscando. ¿Pero se pueden sentar con la doctora Diana Salazar a discutir sobre reformular la pregunta? Sí podríamos sentarnos sin ningún inconveniente. ¿El Consejo Fiscal es negociable? Tal vez a nosotros nos parece que es la mejor institución en estas condiciones, pero nos parece interesante también que la Fiscalía presente su amicus curiae, revisar por escrito cuáles son los argumentos que ellos tienen y de qué manera se contraponen a lo que nosotros hemos planteado. Y si es que vemos que tiene mayores niveles o va a generar mayores niveles de eficiencia, eso que ella eventualmente propondría o que la Fiscalía propondría versus lo que hemos planteado nosotros, pues por supuesto que lo podemos conversar. Nosotros no pensamos las cosas para sellarlas en piedra, ni tampoco somos necios respecto de los criterios que proponemos. Pero sí tenemos claro una cosa, el Ecuador necesita reformas profundas.
Y el principal problema que tiene es el de la inseguridad. Y las medidas que se tienen que tomar tienen que permitir combatir eso. El segundo problema importante que tiene es el de la gobernabilidad y la institucionalidad. Y también tenemos que tomar medidas para eso. Ahí hay un tema, el tema del Consejo de Participación Ciudadana, lo que también se planteaba desde antes, quitarle las funciones de elección del Consejo de Participación. Pero se las quieren entregar a la Asamblea. La bronca con la Asamblea está montada con el actual gobierno. Ustedes mismos proponen aquí reducir el número de asambleístas. ¿Cómo confiarles que elijan a las autoridades? O sea, ¿no es una contradicción? No, no lo es, porque nosotros no legislamos para la coyuntura. Legislamos para tener un país viable. Le preguntamos a la gente no porque queremos que necesariamente haya un pronunciamiento en función de si les cae bien o no les cae bien el gobierno, sino cómo hacemos el Ecuador un país viable. Y eso supone tomar una serie de decisiones. En el caso del Consejo de Participación Ciudadana, ha sido un debate que ha estado presente desde el inicio mismo del Consejo de Participación. Concursos amañados, exámenes raros, puntuaciones que un día tenían una valoración y al día siguiente, por arte de magia, tenían otra. Y no podemos permitir eso. ¿Cómo pensar que en la Asamblea no va a pasar lo mismo? Con transparencia, porque lo malo, como yo siempre he dicho, no es que hayan intereses. Lo malo es que esos intereses no estén al descubierto, estén por debajo de la mesa, que no se transparenten. Aquí hemos hablado siempre de una interrelación sana entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y eso supone diferentes enfoques de ver las cosas, pero la gente tiene que conocerlo y tiene que actuarse con transparencia. Y en función de eso nos parece que el mecanismo idóneo es que estas funciones que antes estaban en el Consejo de Participación y que daban paso a concursos obscuros que no derivaban en ningún lado más que en el interés de 2 o 3 actores políticos, se ventilen abiertamente con procesos de impugnación y con niveles de colaboración adecuados entre el Ejecutivo y el Legislativo. Para eso hay todo un anexo designado y una serie de controles cruzados que nos permiten a nosotros asegurar un mejor proceso de selección y, sobre todo, claro y perfectamente identificable para la ciudadanía. Ahora, reducir el tamaño de la Asamblea. Me imagino que, claro, la intención es no tener muchos malos, sino pocos buenos. Así es. ¿Cómo? A veces menos es más. Sí. A veces menos es más. Y lo he dicho yo en otras oportunidades. A veces las reducciones cuantitativas, es decir, en el número, producen mejores resultados cualitativos, es decir, que lleguen los mejores. Si usted tiene un mercado muy grande donde entra un montón de gente, pues se le van a escapar entre los huecos, no solamente van a entrar pescaditos, sino algunos cangrejos también. Y ya sabemos que algunos tienen las tenazas bastante grandes. Pero si hacemos esos huecos un poco más pequeños y hacemos más difícil la posibilidad de que puedan acceder a un espacio de tanta importancia como es la Asamblea, aunque sea más difícil llegar, probablemente la calidad de esa representación va a mejorar. Claro que no hay, una sola medida que sea una panacea, pero la complementariedad entre unos y otros contribuye a mejorar integralmente el sistema. No hay una medida que sea la panacea, usted bien lo ha dicho. Ayer el presidente dijo, la consulta es la solución. Yo creo que la consulta es lazo, no la solución. No, es parte de la solución, puede ser, La sí. consulta es parte de la solución y la consulta es la ciudadanía. Es de la ciudadanía y para la ciudadanía. Y además, nosotros no nos hemos inventado ni hemos sacado un conejo de la chistera. Estas son preguntas que todo el mundo ha ido discutiendo. Aquí no hay sorpresa. Dicen que son muy simples. Que se esperaba un mayor atrevimiento del gobierno de una consulta a jugársela, muerto por 1000, muerto por 2000. Es que a veces en la sencillez está la brillantez. A veces. Uno tiene que tratar de hacer las cosas más simples en vez de intentar hacerlas sofisticadas. Y nosotros no queremos inventar el agua tibia. ¿Y cómo la ciudadanizan, ministro? ¿Cómo evitar que cuando vayamos a las urnas, a propósito, ustedes quieren que sea antes de febrero, ¿por qué? Nos gustaría porque queremos una consulta limpia, una consulta independiente de los temas políticos. ¿No es más plata? Sí es más plata, pero a veces lo barato sale caro. Y yo creo que ahorita lo más importante para el pueblo ecuatoriano es poderse pronunciar sobre cuestiones que son particularmente importantes no solo para este gobierno, sino para los gobiernos que vendrán. Ahora, que si pasa también al mismo tiempo que en las elecciones seccionales, tampoco es que nos vamos a poner bravos. Nos parecería idóneo que sean las seccionales. Porque eso va a estar inmiscuido en otro proceso de selecciones que ese sí va a ser sobre nombres y personas. Acá no estamos hablando ni de nombres, ni personas, ni de gobiernos. Aquí estamos hablando de conceptos. Y a nosotros nos interesa discutir sobre estos conceptos. ¿Qué piensa la ciudadanía sobre el CPCS? ¿Qué piensa la ciudadanía sobre la extradición? ¿Qué piensa la ciudadanía sobre la reducción de asambleístas? Eso es lo que nos importa. Ahora, si resulta que toca hacerlo todo al mismo tiempo, pues está bien. ¿Cómo evitar que no voten a favor o en contra del gobierno? Ya empecé a ver unos tuits ayer que decían 8 veces no al gobierno de Guillermo Lasso. Esos son eslogans políticos. Pero a eso se enfrentan, además van a poder inscribirse pero a hacer campaña. Es que estamos en democracia y nosotros jamás le hemos tenido miedo al debate.
y jamás le hemos tenido miedo a la confrontación de ideas. A lo que sí le tenemos miedo es a la ineficiencia, a no poder solucionar los problemas, a que estemos aquí sentados y no hayamos aportado nada ni dejado un legado para los que vendrán después, porque todo esto es temporal. Al final del día las personas pasan y las instituciones quedan, pero nosotros tenemos la obligación de plantearle un nuevo contrato social al país y lo hemos ido construyendo poquito a poco, tejiendo esa pequeña alfombra que toma su tiempo, pero hemos avanzado. Primero con las decisiones que ha tomado el presidente Guillermo Lasso, segundo con las mesas de diálogo que han ido avanzando pese a todas las dificultades, y tercero ahora con este hito particularmente importante que es la consulta popular. Tenemos que terminar, ministro. Solamente una cosa. ¿Van a hacer más de 8 preguntas? ¿Van a presentar otras que no sean de enmienda después? Sí, tenemos previsto presentar tal vez 1 o 2 preguntas más en materia de consulta popular. ¿Se puede saber cuáles son? No, todavía no, porque eso tiene que presentarlo el presidente. ¿No las tienen o es sorpresas? Sí las tenemos. Es Puede sorpresa. ser sorpresa. Gracias.